Bienvenidos al webinar de consideraciones legales para construcción de proyectos de aeropuertos. En el webinar del día de hoy tenemos el placer de contar con nuestro conferencista David Pratt, presidente del grupo PRT. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes que como usualmente tenemos interpretación simultánea, pueden escoger el canal de interpretación de español o inglés. Si no desean, si no desean escuchar el audio original, por favor, oprimen silenciar el audio original. Como pueden recordar de otros webinars, la función de chat está deshabilitada. En caso que quieran hacer alguna pregunta al conferencista, por favor la envíen a la dirección de correo que ven en la pantalla, info@acilac.aero. Y la sesión de preguntas y respuestas va a tomar lugar al final de la presentación. Ahora le damos la palabra a David Pratt, presidente del grupo PRT. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todos, damas y caballeros. Saludos desde Toronto, Canadá, donde la temperatura es 2 grados centígrados. Estoy seguro que ustedes están un poquito más calientitos esta mañana. Es un gran placer estar con ustedes hablando de este tema muy interesante y deseo compartir con ustedes mis ideas y contestarles las preguntas al final de la presentación si ustedes las tienen. La agenda de esta mañana. Vamos a hablar de consideraciones legales para la construcción de proyectos de aeropuertos, con una breve introducción, una visión general. Después vamos a ver las diferentes partes del- de los ciclos de proyecto, las licitaciones, construcción, postconstrucción, y vamos a terminar, espero, con una bonita discusión al final. Un poquito de mis antecedentes, como dijo Carla, soy el presidente del grupo PRT. El grupo PRT es un grupo, es una firma asesora que proporciona servicios en en el, en el sector de construcción. Está activa en la región LAC. Hemos trabajado en Montego Bay en la extensión de la pista. Hemos asesorado a GAP y a otras concesiones en Jamaica y hemos estado contratados por la autoridad de Bermuda para apoyarles en su aeropuerto internacional en Bermuda. He tenido el placer de estar involucrado en proyectos en muchos lugares, en mi hogar Canadá también. He trabajado en Estados Unidos, Europa, pero nuestro enfoque principal ha sido con la región de América Latina y el Caribe. Es un placer estar presentando esta mañana con este grupo. Lo siento como un equipo de casa. Proyectos de construcción en los aeropuertos, todos los proyectos de construcción tienen un ciclo de vida. Todo comienza al comienzo con planificación de proyectos, diseños, especificaciones y una parte muy importante al principio es comprender los riesgos que uno está emprendiendo. Una vez se completa la planificación, tenemos los diseños, vamos a la parte de las licitaciones. Aquí tenemos los importantes legales del contrato y la adjudicación. Después tenemos la fase de implementación o construcción, que es cuando usualmente se pone todo más interesante. Y después al final de la construcción, tenemos el periodo de postconstrucción. Las responsabilidades no terminan. Siempre hay un periodo de tiempo que hay que poner mucha atención. Al final de este periodo de postconstrucción, termina el proyecto y lo entregamos a los propietarios. Vamos a ver todas estas etapas y el hecho que las consideraciones legales entran en todas las etapas del ciclo del proyecto. Es una
Es una relación continua, permanente, dinámica. En la primera fase, la planificación del proyecto, como mencioné, las consideraciones legales incorporan los riesgos y los aeropuertos particularmente tienen un perfil bastante alto de riesgo. No es como una construcción de carreteras típica, digamos, o otras construcciones civiles. Hay muchas partes que se mueven, digamos. eh, Hay muchos riesgos que tenemos. Aquí tengo listados algunos de los principales riesgos que debemos considerar con nuestros asesores legales. Inicialmente se define el proyecto, el alcance del proyecto. Esto es clave. El proyecto se gestiona como un proyecto completo, se desglosa también como un programa. Esto es muy importante porque cuando nos compenetramos ya con el proyecto, queremos poder definir el alcance lo mejor posible desde el inicio para evitar lo que llamamos que el alcance se vaya poniendo más y más complicado y más grande y más grande. Así es que es muy importante tener una buena idea de la definición del alcance desde muy temprano. Aquí vemos el proyecto de Montego Bay, la extensión de la pista. Pueden ver aquí este proyecto de extensión de la pista que tiene muchos componentes que hay que considerar. Cuando vimos esto hace algunos años, fue un gran esfuerzo para conjuntar todos los componentes en una forma lógica que tuviera sentido del punto de vista de la entrega del proyecto y del punto de vista legal. Algunos puntos que debemos considerar también como parte de esto es eh, eh, los servicios públicos, energía, telecomunicaciones, servicios privados también. El gran riesgo acá es usualmente que estos servicios están siendo controlados por una tercera parte. Por lo tanto, el riesgo es más difícil gestionar si ustedes controlan, pueden reducir el riesgo, pero estas empresas de servicios, ellas caminan a su propio paso, entonces hay que tener los acuerdos con estas empresas de servicio, es muy importante y es donde eh, la asesoría legal es muy importante para tener estos acuerdos para proteger a los propietarios. Los aspectos geotécnicos son otra área que a menudo involucran muchos riesgos. Los contratistas, ingenieros a menudo nos dicen que los riesgos más grandes son cuando están en tierra. Una vez ya se alejan de los aspectos en tierra, los riesgos desaparecen porque ya lo que era desconocido se conoce y podemos continuar. Condiciones no conocidas o desconocidas son siempre un problema para demoras con los proyectos y costos adicionales. En el proyecto de Montego Bay encontramos este problema a pesar de investigaciones geotécnicas que tuvimos desde el comienzo. Por ejemplo, a veces encontramos agua que no esperábamos o rocas bajo la superficie. Entonces hay que considerar estos aspectos geotécnicos también. Otro aspecto importante son las licencias, permisos y aprobaciones. Aquí podemos tener una lista muy larga, desde los reguladores, autoridades de aviación civil, agencias ambientales, secretarías, ministerios que pueden estar involucradas también. Hay que considerar cuidadosamente cómo estos permisos, licencias y permisos se manejan. Nuevamente, una gran parte de esto es lograr acuerdos legales con las diferentes partes que controlan estos permisos, licencias y aprobaciones. Un programa o calendario itinerario, como le llamamos, es otro riesgo muy importante que hay que considerar. Nuevamente, cuando planeamos un proyecto, tenemos que ser realistas en cuánto tiempo pensamos podemos demorar.
A menudo estamos siendo parcializados, demasiado optimistas, todo se ve muy bien y vamos a terminar en un año. Pensamos, pero hay que ver esto con una mente muy clara y hay que ser realistas para no tener problemas más adelante. Y los aspectos legales nos pueden ayudar con esto, pero voy a profundizar después. La propiedad es un tema, especialmente cuando queremos expandir las instalaciones de un aeropuerto. Nuevamente encontramos este problema en Montego Bay, donde se requería propiedad o terreno adicional y el equipo legal se involucró en todos estos aspectos, como se pueden imaginar. También no necesariamente es el terreno o la propiedad en sí misma. Muchas veces un problema es que hay personas sobre terreno o propiedad donde no deberían estar. Hay gente asentada, digamos, en estos terrenos. Necesitamos buena asesoría y apoyo entonces del equipo legal para gestionar estos aspectos de propiedad y invasiones ilegales. En el aspecto de diseño, esto es un riesgo también muy importante. Es algo que puede afectar directamente a los propietarios o si hay una oportunidad de transferir este riesgo, es algo que habría que considerar en la etapa de planificación también. Y con los aspectos de operaciones, eh, bueno, ustedes están involucrados en el campo de los aeropuertos. Los aeropuertos son un organismo viviente. Hay muchas actividades continuas y para tener un proyecto de construcción en medio de un aeropuerto puede ser un gran desafío. Bueno, ustedes se lo pueden imaginar. En Montego Bay, por ejemplo, el desafío acá es que solo tienen una pista. Cuando hay que extender esta pista, por ejemplo, está en operación, se pueden imaginar que hay un gran desafío, se toma mucha coordinación, hay que trabajar con el departamento legal para asegurar las protecciones para que las operaciones no sean impactadas. Y el último en la lista, hay otros, pero estos son los que más surgen. eh, También tenemos el aspecto ambiental asociado con el proyecto. Esto incluye un rango grande de aspectos ambientales, por ejemplo, suelos contaminados que podríamos tener, permisos ambientales. Aquí regresamos a licencias, permisos que se puedan ocupar, hay que gestionarlas con mucho cuidado y también tenemos la conducta de los contratistas durante la construcción para no involucrarnos con aspectos ambientales como derrames o otros aspectos. Hay una lista muy larga de riesgos que hay que considerar. Todos requieren asesoría legal y consideraciones. Y fuera del alcance y las definiciones, tenemos el modelo de entrega, digamos. Muchos aeropuertos eh, eh, tienen modelos, diseños tradicionales, porque los aeropuertos quieren controlar el diseño, la licitación y construcción, principalmente porque son complicados y tienen muchas acciones o operaciones, pero a veces hay oportunidades para la transferencia, pero con este modelo el propietario siempre retiene la mayoría de los riesgos de diseño, de aprobaciones, de programación y asimismo. Entonces, aunque mantienen el control, también mantienen mucho del riesgo. Si hay una oportunidad de transferir parte de lo que es el diseño, el riesgo y la construcción del modelo, habría que considerarlo. Y esto lo hicimos, de hecho, en Montego Bay, con uno de los elementos. Bueno, al gestionar el riesgo, pensamos que el riesgo
debe ser gestionado por la parte que está mejor colocada para gestionar el riesgo. Y con el caso de los NAVAIDs, hay que tener un enfoque muy integral, holístico, para que esta empresa construya, haga el diseño. Entonces, tiene sentido transferir esto al contratista. Otras oportunidades para transferir el riesgo es tener un modelo financiero. eh, el programa es muy importante en este caso y es muy necesario tener un buen programa financiero. Algunos propietarios van a usar un modelo financiero muchas veces donde al contratista solo se le paga al terminar, a la terminación del proyecto o con hitos específicos para incentivar que se cumpla con la calendarización. Sí, no se le paga hasta que termina, por lo tanto va a estar incentivado para terminar el trabajo a tiempo. Eh, También tenemos otros aspectos donde el propietario prefiere transferir el riesgo significativo a los contratistas y esto usualmente se hace con proyectos que son muy complejos a largo plazo. Es más como con arreglos con concesionarios. No vamos a compenetrarnos mucho acá. Este es un tema muy amplio, pero estas son decisiones que hay que tomar en una forma muy temprana y esto podría requerir mucho apoyo de los equipos legales. Esta es la planificación de proyectos. En- ya repasamos la planificación, ya hablamos del alcance, los definimos, identificamos los riesgos. El diseño, si tenemos el modelo tradicional, por ejemplo, las consideraciones, aquí tenemos la licitación, aquí tenemos que ver qué tipo de contrato vamos a tener con este modelo. Es un FIDIC que es muy común en la región de LAC. He visto que se usa el contrato FIDIC en la mayoría de mis experiencias en la región de LAC. La América Latina y el Caribe es un buen modelo, es justo para ambos lados, pero no siempre sirve el propósito. Muchas veces se necesita un modelo bespoke, adaptado, ajustado para un proyecto específico, y es aquí donde necesitamos buena asesoría del equipo legal para ver cuáles son las ventajas y desventajas entre uno y el otro. Esto es una consideración muy importante. El proceso de licitación es muy importante del punto de vista amplio. Si el proceso no se hace correctamente, se abre a desafíos y estos hay que evitarlos a todo costo. Hay que tener un proceso que empieza y termina con un resultado aceptado por todos. Y para poder lograr esto, hay un par de aspectos importantes. El proceso tiene que ser justo, abierto, sin favoritismo, sin sesgo. Tiene que ser un proceso transparente, sin que se tomen decisiones que puedan nublar el resultado. Es aquí donde los insumos legales, los aspectos legales son muy importantes para asegurarnos que el proceso sea justo, transparente y así podemos evitar cualquier reclamo o aspectos, problemas legales. Otros aspectos que hay que considerar con el proceso de licitación es la seguridad de la licitación para proteger al propietario. Si un licitante oferente entra, tiene una buena oferta, pero de repente se da cuenta que eh, eh, colocó $1 millón sobre la mesa y se quiere echar para atrás,
Bueno, hay que proteger a los propietarios si alguien quiere de repente no continuar con la licitación. Hay que, hay que mantener a los oferentes muy dentro de los aspectos legales. Otro aspecto importante es un bono de rendimiento que es parte del proyecto. Este bono de rendimiento es importante. Si el contratista no tiene el rendimiento adecuado, vamos a tener fondos apropiados, seguridad apropiada para proteger al propietario para que se termine el trabajo y te- a- traer otro contratista o- y para tener suficientes fondos para esto. Este es un punto muy importante porque necesitamos apoyo legal para redactar el formulario de este bono de rendimiento y para evaluar los bonos que se están recibiendo. A pesar de nuestros esfuerzos, muchas veces muchas personas colocan o envían bonos que no necesariamente se pueden cobrar o ejecutar y necesitamos buena asesoría legal para asegurarnos que estos bonos son buenos, estas garantías de bono. Otro elemento que es importante para proteger al propietario y que hay que considerar en este punto es la liquidez eh, contra posibles daños. Digamos que si el contratista entrega en forma tarde el proyecto o no termina a tiempo, eh, a la fecha de terminación que esperábamos, entonces penalizaciones se pueden aplicar por el propietario y en el caso de los aeropuertos hay etapas o hitos internos que probablemente son tan importantes en muchos casos y aún más importante que la terminación o completación final. Por ejemplo, en Montego Bay estábamos trabajando en la única pista y se trabajaba por la noche y esta pista tenía que estar abierta por la mañana. Entonces, si no se abría, habían penalizaciones severas que se iban a aplicar. Entonces, esto motiva al contratista de no perder el tiempo y asegurarse que él cumple con estos hitos internos o etapas internas, porque los daños pueden ser sustanciales o los reclamos también. Aquí necesitamos buena asesoría del equipo legal sobre el monto para daños o perjuicios. Ah, hay precedentes legales que no se toma cualquier cifra o $1,000,000 diarios, por ejemplo. No es así. ¿Cómo así? Porque hay que poder defender esto. Necesitamos buena asesoría del equipo legal. Los gerentes del proyecto deben determinar cuáles pueden ser estos montos por daños. El equipo legal tiene que poder defender esto en forma apropiada. Esta es una consideración muy importante. Siguiente en la lista tenemos reclamos y diferentes variantes. No entramos en la fase de licitación a estos, pero hay que anticipar que podrían haber variaciones con los reclamos para el proyecto. Hay que tener proyectos claros para poder lidiar con estos en forma efectiva. También un par de otras consideraciones importantes son los roles de los propietarios. Algunos propietarios quieren estar involucrados, tomar manos directas en los aspectos diarios del proyecto y algunos otros propietarios prefieren alejarse un poco, tener un rol más silencioso y estar ahí cuando necesitan estar ahí. Hay que tener esto claro y se necesita apoyo del departamento legal y hay que involucrar a los gerentes del proyecto también y a otros que están autorizados para representar al propietario y los roles, responsabilidades tienen que estar claramente definidos y necesitamos buena asesoría legal para estructurar esto y tiene que estar esto representado en los contratos con todas las partes interesadas. Aquí vemos, aquí esta, esta gráfica, regresamos a Montego Bay, aquí podemos ver lo que pasa una vez que identificamos al proponente preferido y tenemos un proceso claro
los acuerdos están en su lugar, las notificaciones se envían y el proyecto comienza. Un periodo de construcción. Aquí es donde ya, bueno, vamos ya al trabajo directo, consideraciones importantes durante la construcción. Bueno, obviamente, número uno, en la mente de todos, especialmente los contratistas y los propietarios, tenemos lo que son los pagos. Es importante tener un buen proceso de pagos que sea claro, definido y dentro de ciertos, un cronograma establecido. El contratista tiene responsabilidades con los pagos y el propietario también. Esto es importante. El propietario debe tener claro que tiene que procesar los pagos en forma eficiente. De lo contrario, pueden estar sujetos a reclamos. Tenemos que trabajar estrechamente con el departamento legal para asegurarnos que el proceso de pagos o estructura esté todo muy claro y cualquier desviación se pueda gestionar apropiadamente. Variaciones con los reclamos. Hablamos de esto un poco durante la construcción. Es cuando estos entran en juego, de hecho. Me parece que no he estado en un proyecto de construcción en toda mi carrera que no haya tenido variaciones y reclamos. Nuevamente, esto es muy importante desde el punto de vista legal, que algunos desafíos que pueden entrar en juego pueden ser aspectos legales con el contrato, diferentes tipos de desafíos o se desafían algunas condiciones del contrato y aquí es donde necesitamos apoyo del equipo legal, igual con las demoras. eh, es similar, las demoras pueden ser causadas por muchas cosas. Usualmente cuando tenemos demoras empiezan las personas a señalarse con los dedos, es tu culpa, no la mía. Entonces es muy importante tener apoyo legal para evaluar estas demoras, si son por problemas con el propietario, el constructor, o son por problemas externos, y hay que poder gestionar estas adecuadamente. Esto es muy importante. Una de las consideraciones más difíciles es la terminación. eh, una terminación, no nos gusta pensar en esto, pero a veces sucede por que el contratista no rindió adecuadamente o por otra razón que hay que terminar el contrato o ser, este es un aspecto muy sensible y hay que tener consideraciones legales de cómo gestionar, terminar un contrato. Tenemos que eh, tener un entendimiento muy claro cómo esto puede eh, funcionar mejor, aunque siempre queremos ser optimistas, pero puede suceder, hay que estar preparados para esto. Durante la construcción, durante el proceso de licitación, el proceso de los propietarios tiene que estar bien definido para que las orientaciones directrices vengan de las autoridades y las partes correctas. Aquí vemos esta gráfica que nos muestra un proceso típico de pagos. No es tan complicado, de hecho. No, generalmente el contratista aplica para el pago, el ingeniero o los representantes del propietario preparan un certificado de pagos y el propietario va a hacer el pago al contratista. Algo que hemos hecho en Montego Bay para que sea más efectivo el proceso de pagos. Las últimas tres cajitas que ven acá, eh,
Aquí el primer cuadro lo usamos en Montego Bay para que el proceso fuera más fluido. Antes del proceso de pagos se reúnen los equipos para una preaplicación, digamos, para poder resolver cualquier diferencia. Y cuando viene la aplicación formal, hay mayor probabilidad de que se puedan cumplir los pagos a tiempo, porque si estos cronogramas no se cumplen, si el propietario es lento y no cumple con estos tiempos estipulados, el contratista tiene el derecho de, de un reclamo. Es importante cumplir con los horarios itinerarios de pagos acordados. El proceso de reclamos, ya lo mencioné antes, aquí esta gráfica podemos ver el flujo, el proceso de flujo para un reclamo. Si el contratista siente que tiene derecho a algo, que tiene derecho a un posible reclamo, entonces presentan una notificación de este reclamo y después el representante de los ingenieros lo ve, lo analiza y ve si es válido o no. Usualmente aquí, en esta fase, es donde el equipo legal se involucra en este proceso durante la construcción y el ingeniero probablemente va a consultar con el equipo legal. Este es el momento de hacerlo. Si se determina que es un reclamo válido, justificado, los ingenieros, el representante de los ingenieros lo repasa, lo evalúa y se realiza una determinación o acuerdo, y es aquí donde los insumos legales son muy importantes y se cambia una orden o entramos a otro tipo de acuerdos. Entonces el equipo legal tiene que ser parte de todo este proceso. Bueno, ya vimos lo que es la construcción, espero con no tantos reclamos, que esté todo a tiempo. Nuevamente no hemos finalizado, terminado todavía. Nunca termina un trabajo hasta que todo termina. De hecho, hay aspectos que hay que considerar acá. Los registros de construcción, por ejemplo, el contratista deberá producir registros manuales, etcétera. Esto es muy importante. Hay una garantía también que hay que aplicar. Esto es un aspecto muy importante. Con los aspectos legales hay que asegurarse que esta garantía sea sólida y los requerimientos estén claros para que no haya malos entendidos, para que el contratista no, no esté sujeto a defectos o a otro tipo de responsabilidades. Todo hay que considerarlo en este momento. Y una vez que todo esto está en su lugar, el periodo de responsabilidades por defectos termina, digamos. Después esto se entrega el proyecto terminado al propietario. Esperamos que todo termina con un apretón de manos, todos continúan siendo amigos, pero no siempre es así. Por eso necesitamos buena asesoría legal durante este periodo también. Bueno, vamos a terminar acá. Hemos hablado de las consideraciones legales. Durante mi presentación han escuchado que hay más de una parte involucrada. Este es un equipo que se requiere para abordar todos estos temas, puntos. La parte legal es muy importante, pero también aquí tenemos un balance de insumos, aspectos legales. Tenemos los componentes técnicos, tenemos los ingenieros, diseñadores, mucho de lo que ellos hacen.
depende de buena asesoría legal, apoyo legal, documentación legal también. Igualmente con el lado financiero, hay que asegurarse que hay fondos apropiados. Si es un proyecto de tipo tradicional o un, un diseño proyecto alternativo, todos estos vínculos son muy importantes y sobre todo esto está el propietario del aeropuerto que tiene que conjuntar todo esto. De hecho, se necesita un buen equipo y ninguno de nosotros estamos solos. Todos debemos depender uno del otro para una entrega exitosa de proyectos de aeropuertos, construcción de aeropuertos. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer ahora abrir eh, la palabra para cualquier pregunta de la audiencia. Gracias, David. Un recordatorio rápido. Por favor, envían sus preguntas a info@acilac.aero. Vamos a comenzar con el periodo de preguntas y respuestas. Ya tenemos unas preguntas acá. La primera, ¿cómo es mejor involucrar a los asesores legales en el proyecto, en el ciclo de construcción? Es una buena pregunta, Carla. La respuesta mía sería hacerlo en forma temprana y a menudo también. Como pudieron ver en mi presentación, los asesores legales tienen que estar ahí desde el comienzo, en la fase de planificación. Particularmente es muy importante involucrar a los asesores legales para asegurarnos que todas las protecciones están en su lugar. Eh, as- Cuando continuamos con el proyecto para evaluar, gestionar los riesgos, esto es muy importante involucrar a la asesoría legal desde el comienzo, pero al iniciar con el proyecto, con mi presentación, pudieron ver que hay un rol que tenemos en todas las fases de la licitación. En la licitación es muy importante tener los contratos adecuados eh, eh, durante la construcción. Hay que asegurarnos que los asesores legales estén también preparados, especialmente si hay demoras, reclamos o una finalización o terminación del proyecto que nadie quisiera. Y ya casi llegando al final, es muy importante si hay disputas, si todo está completado, terminado, si hay defectos, sí o no. Los asesores legales nos pueden dar buena asesoría también. Nuevamente, hay que hacer todo en forma anticipada, temprana y a menudo. Gracias, David. La siguiente pregunta, ¿en qué etapa del ciclo de proyecto los aspectos legales es más probable que surjan los aspectos legales? Bueno, buena pregunta. En la fase de planificación y licitación, los aspectos legales que pueden surgir, debemos de anticipar los posibles riesgos y problemas, pero cuando se manifiestan, generalmente es durante la construcción. Es cuando aquí los problemas surgen, generalmente se involucra ya el dinero, los fondos, y es cuando pueden surgir o manifestarse los problemas por lo general. A veces también puede ser durante la etapa de licitación, si hay desafíos o problemas con el proceso, con los oferentes o algo. Podrían surgir aspectos legales, pero generalmente es durante la construcción eh, que aquí es cuando muy probablemente pueden surgir problemas. Gracias, David. Siguiente pregunta. A pesar de abordar todas las consideraciones legales, muchos proyectos de construcción de aeropuertos aún tienen tendencias a las demoras y sobrepasarse del presupuesto. ¿Por qué, David? Desafortunadamente, esta es una triste realidad.
que los proyectos, pasa con los proyectos, especialmente con los proyectos tradicionales, licitaciones de proyectos tradicionales, que la historia nos muestra que muchas veces toman mucho tiempo más y al final pueden costar bastante más de lo que se esperaba originalmente, pero no pienso que solo esto involucra problemas legales, sino hay muchas partes interesadas involucradas en esta etapa. A menudo los proyectos toman más tiempo, puede ser por muchos aspectos. Por ejemplo, condiciones inesperadas, aspectos geotécnicos o el clima. O muchas veces hemos experimentado, por ejemplo, ahora con la pandemia, guerras. Hay cosas más de fuerza mayor que están más allá del control de las personas, pero un aspecto clave del punto de vista legal acá es que estas cosas suceden, se demoran los proyectos, se pasan del presupuesto, se exceden del presupuesto, pero el rol principal de los asesores legales es tomar en cuenta que estas cosas van a pasar. ¿Cómo mejor protegemos a los propietarios? El punto clave acá es que probablemente esto va a pasar, hay que asegurarnos de tener las protecciones adecuadas en su lugar, suficiente liquidez para daños, finalización, terminación, cláusulas específicas, aspectos de este tipo que van a proteger al propietario, eh, sí y cuando estas cosas sucedan. Gracias, David. Aquí tengo otra pregunta. ¿Es importante incluir, eh, perdón, no se entendió la pregunta? ¿Cuál es la pregunta nuevamente? Si es importante tener un ente, una unidad para disputas, reclamos durante la etapa de construcción? Es una buena pregunta. Aquí hay puntos de vista diferentes acá. Algunas personas piensan que es una buena idea tener una unidad para disputas o reclamos desde el comienzo. Esto es algo que FIDIC usualmente sugiere que se incluya esto. Hay ventajas de tener esto organizado, porque cuando surgen disputas o reclamos, entonces eh, se piden diferentes opiniones y las personas están familiarizadas con el proyecto y no se requiere mucho tiempo para que ellos puedan gestionar o lidiar con estos puntos. Pero por otro lado, esto puede ser una proposición cara, onerosa, pero por lo tanto, algunos propietarios prefieren no tener esto y gestionan los problemas cuando surgen y traen expertos cuando se necesiten. Personalmente, yo pienso que es una buena idea tener cierto tipo, algún tipo de junta o unidad, eh, especialmente para los FIDIC, o identificar expertos técnicos desde el comienzo, por lo tanto, cuando surge una disputa o reclamo, se pueda resolver esto rápidamente. Pero una junta o una unidad muy completa para disputas, reclamos, me parece que no es lo mejor. Presenta costos adicionales y no necesariamente es de costo-beneficio. Bien, no tenemos más preguntas adicionales. Muchísimas gracias, David, por compartir
tu presentación con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación en el webinar. Si tienen preguntas adicionales, por favor, nos envían las preguntas al correo info@asi-lac.aero y yo le voy a dar seguimiento a las preguntas y se las vamos a contestar. Muchas gracias, que todos tengan un gran día. Muchas gracias, Carlas. Gracias a todos, que tengan un gran día. Gracias.